Es un feliz privilegio poder saludarles en este día. Esperamos que las bendiciones de Dios le hayan alcanzado y sean suficientes para usted. En esta hora vamos a tener un estudio muy interesante que queremos compartir. Y le invito a que busque su Biblia para que juntos estudiemos la palabra de Dios en este día. Vamos a inclinar el rostro para orar. Bendito Dios, te damos gracias porque nos das la oportunidad de abrir la Biblia para estudiar tu palabra. Permite que en esta hora podamos entender y recibir el mensaje que tienes para nosotros. Bendícenos de manera especial y provoca en nosotros un cambio, un acercamiento a ti, de manera tal que el estudio de hoy tenga el propósito de salvación en nuestras vidas. Quédate con nosotros, que tu Espíritu Santo nos acompañe. Bendice a mis hermanos que están participando de este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo lo que Dios hace en esta tierra, lo hace con un propósito. Cada hoja, cada montaña, cada río, cada árbol, todo lo que Dios hizo, lo hizo con un propósito. Hoy vamos a estudiar un poco acerca del propósito de Dios. Y vamos a ver uno de estos propósitos. ¿Por qué Dios hace las cosas y cuál es su propósito? Vamos a tocar un solo ejemplo. Vamos a tocar hoy por qué Dios los sacó de Egipto al pueblo de Israel. Vamos a ver el propósito de Dios al sacar al pueblo de la esclavitud, así como también podemos ver un símil de cuál es el propósito de Dios cuando nos saca a nosotros del Egipto del pecado. Podemos tener como lectura bíblica quizás Éxodo 22, donde Dios le dice a su pueblo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios se presenta ahora al pueblo en Sinaí como el Dios que los libertó, como el Dios que los rescató, como el Dios que los redimió, como el Dios que los sacó con mano poderosa de la esclavitud que Egipto los tenía sometido por 430 años. Este texto también se puede aplicar para nuestras vidas. Jehová es quien nos sacó. Jehová es quien nos libró. Jehová es quien nos redimió. Él es nuestro Dios de salvación. Y también, tenlo por seguro, lo hizo con un propósito. Pero esta lectura bíblica que hemos utilizado para este estudio no deja dudas acerca de que no existe otro Salvador. En primer lugar, tenemos que dejar bien claro ese asunto, como el que tenemos tú y yo también en nuestro Dios. No hay otro que pueda hacer por nosotros lo que Dios puede hacer. De hecho, para hablar más con propiedad, no existe otro Dios. Los hombres se pueden inventar dioses falsos, pero el único que puede hacer por ti es el único Dios verdadero, Jehová, nuestro Creador y nuestro Redentor. Pero debemos reconocer que todo lo que Él lo hace con un propósito. Y en este momento vamos a estudiar por lo menos 3 propósitos de por qué Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y estos mismos 3 propósitos se pueden aplicar a por qué Dios también nos quiere sacar a nosotros del pecado. Vamos entonces a pasar para el primer propósito. Dice en Salmo 105, 42. Porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo. ¿Por qué dice que lo sacó de Egipto? Porque Él lo había prometido. Y esto es una garantía no solo para el pueblo de Israel literal, sino también para el Israel espiritual. Tenemos que confiar que todo lo que nos ha prometido Dios se va a cumplir en nuestras vidas. Que es una garantía para nosotros recibir una promesa de Dios en este momento. Y tengo una buena nueva para ti. En este libro que tengo aquí, hay más de 5,000 promesas de Dios para nosotros. Dios ha prometido más de 5,000 maravillas, regalos de misericordia para ti y para mí. Y ahora tenemos la sensación, la alegría, el gozo, la esperanza de saber que Dios es un Dios que cumple sus promesas y porque lo ha prometido, lo cumplirá. ¿Te imaginas que hoy decidiéramos creer
en esas 5,000 promesas que Dios nos está haciendo y las recibiéramos como nuestras, sería la garantía de que seremos más que bendecidos. Pues sí, el primer propósito que nos llena de esperanza y gozo es precisamente una confirmación para nosotros de que para Dios es primordial cumplir lo que promete. Y nos dice ahí el Salmo 105:42, Él lo sacó de Egipto porque ya se lo había prometido a su padre Abraham, porque su palabra se había empeñado. Me gusta mucho cómo Dios empeña su palabra. Cuando se encuentra con Jacob allí en Luz, que luego se llamó Betel, Él le dice, esta tierra donde has dormido hoy, la que estás pisando hoy, yo te la daré. Pero lo más lindo es que le dice, y no te dejaré, no te abandonaré hasta que haya cumplido esta promesa contigo. Y eso es lo que hace Dios precisamente a través de su palabra. Cuando Dios te promete algo, Él ya no te abandona más hasta que tú con tus ojos veas, con tus manos toques la bendición de esa promesa cumplida. ¿No es maravilloso? En la Biblia, como te decía, existen ya más de 5,000 promesas para nosotros y para hoy. Y estas se cumplen de manera literal. Esa es otra garantía que tenemos tú y yo. Las promesas de Dios se cumplen, se llevan a cabo de manera literal. Conforme Dios la prometió, así tus ojos la verán y tus manos la tocarán y tu vida y tu alma la disfrutarán. Tenemos, por ejemplo, un pequeñito ejemplo. Isaías 43:2. Le dice a su pueblo que quiera creer en esta promesa. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Si pasares por el fuego, las llamas no arderán en ti. Parece interesante esta promesa. ¿Será que se puede cumplir literalmente esa promesa? Ya en una generación se cumplió. Los 3 jóvenes hebreos que se pararon frente a Nabucodonosor y le dijeron, mi Dios puede librarnos del horno de fuego, estaban basando su seguridad en esa promesa que habían recibido al leerla en Isaías 43:2. Creyeron la promesa y literalmente no solo ellos lo vieron el resultado, la bendición del cumplimiento de esa promesa, sino que ese rey pagano pudo ver con sus ojos como el Dios que promete en la Biblia cumple literalmente lo que promete. Los 3 muchachos no se quemaron. Y además, el propio Nabucodonosor pudo ver que la razón por la que no se quemaron es porque un Dios que había prometido que yo estaré contigo estuvo con ellos en medio del fuego. No hay fuego que pueda destruir a Jesús. Tampoco hay fuego que pueda destruir a aquellos que creen en las promesas que Él nos ha hecho. Es maravilloso este primer propósito por el que Dios saca a Israel de Egipto. También es maravilloso entender que este primer propósito nos llena de esperanza y de gozo a nosotros hoy también. Hay algo que debemos tener muy claro nosotros. Dios es un Dios todopoderoso. Pero hay una cosa que Dios no puede hacer con todo su poder. Dios no puede mentir. Y esa es una garantía que tenemos nosotros. A Dios se le hace imposible mentir, porque es un Dios de verdad. Por favor, yo te pido en este día, cree en su palabra. No solo la leas, no te pido que la leas solamente, sino que la creas. Que creas su promesa, que le creas a Él y que creas que Él premia a los que creen en Él, como dice Hebreos. Y la gloria de Dios es cumplir lo que ha prometido. Cuando Él empeña su palabra, Él ahora trata de mostrar su gloria a través del cumplimiento de lo que prometió. Él no solo queda bien con nosotros al cumplirlo, sino ante aquellos testigos del universo que lo vieron, que lo escucharon hacernos esa promesa. Así que su gloria se fortalece, su gloria es cumplir lo que nos ha prometido. A través de generaciones, mucha gente ha podido percibir esto.
Por ejemplo, tenemos Josué 21:45. Puedes buscarlo ahí en tu Biblia. Josué 21:45. Donde Josué y el pueblo de Israel pudo reconocer esto. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. ¿Te das cuenta? A esta gente, cuando eran esclavos, Dios les hizo promesa. Cuando estaban en el desierto de sufrimiento, como tú hoy en este desierto de vida que vivimos tú y yo hoy, también nos está haciendo promesas. Y ahora, después de estar asentados en la tierra bendita que Dios le había entregado, en la heredad que le había prometido, ahora tuvieron que reconocer que cada palabra que Dios había prometido se había cumplido para cada uno de ellos. Ahora dime tú si vale la pena creer en un Dios como este. ¿Verdad que sí? Nosotros también somos salvados por la promesa o pacto hecha a Jesús a través de su sacrificio. A través de que su sacrificio, tú y yo alcanzaríamos salvación. Sí, mis hermanos. Cuando el concilio eterno se reunió antes incluso de la creación del ser humano, se había hecho un pacto, un acuerdo, una promesa entre Dios el Padre y Dios el Hijo para rescatarnos a nosotros en caso de que cayéramos en pecado. Y la historia reconoce que hace ya cerca de 2000 años, Dios también cumplió esa promesa. Su Hijo vino a esta tierra con forma humana, vivió como un humano en esta tierra y a través de su muerte nos dio la redención y la reconciliación que necesitábamos con el Padre. Segundo propósito por el cual Dios sacó a Israel de Egipto. Dice el versículo 105, capítulo 105 de los Salmos, versículo 43 y 44. Salmo 105, 43 y 44. Búscalo en tu Biblia. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron. Esto es algo maravilloso. El propósito de Dios, un segundo propósito de por qué lo sacó de Egipto, era porque quería entregarle ciudades, labranzas, todo lo que los pueblos ya habían preparado. Dios se lo quería entregar ahora a su pueblo escogido. Hay algo interesante en este texto. ¿Por qué el pueblo siguió feliz a su Dios? Este texto me da elemento suficiente para entender por qué tú y yo también debemos seguir felices a nuestro Dios. No con amargura, sino con gozo y esperanza, manifestar la alegría de que servimos y seguimos a un Dios que no solo cumple y promete sus promesas, sino que sus promesas son maravillosas. Miren, en primer lugar, le dio ciudades ya construidas. Ellos no tuvieron que construir sus casas, no tuvieron que construir estas ciudades, según ese texto. Segundo lugar, le entregó árboles y plantíos listos para cosechar. Árboles que ellos no plantaron. Campos sembrados que ellos no sembraron. Listos para cosechar. Todo estaba listo para el mantenimiento del pueblo. Como en Edén, ¿recuerdas? Cuando Dios crea al hombre, ya en Edén se encontraba todo lo que el hombre necesitaba para su sostenimiento, para su mantenimiento y para su crecimiento. Cuando Dios hace algo, ya Dios ha trabajado en ese plan. Es maravilloso que mi familia hemos podido disfrutar de esto. Hace 2 años, en el 2019, nos fuimos como misioneros a Las Vegas. Cuando nuestra misión se estaba terminando en Las Vegas, después de 6 meses de estar trabajando allí, no teníamos a dónde ir. Y Dios puso en nuestras mentes
el plan de que viniéramos hasta Illinois. Acá no conocíamos a nadie, no teníamos nada en que apoyarnos, solo en nuestro Dios. Llegamos a este lugar y teníamos una casa que nos iba a recibir, que nos iba a acoger. Y esa casa que primeramente estuvimos alquilando ahora es nuestra propiedad por la gracia de Dios. Pero no solo eso. Dios ya había trabajado en todo nuestro sustento que íbamos a necesitar en este lugar. Y cuando llegamos aquí, en lugar de estresarnos y sufrir, hemos visto la mano de un Dios poderoso que por casi 2 años, nos ha estado sosteniendo y cuidando, porque ya todo estaba previsto antes de nuestra llegada para este lugar. Dios había hecho todos los arreglos necesarios. Así trabaja Dios. Cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu familia y de tu parentela, ya tenía todo coordinado para que Abraham no tuviese dificultades, o bueno, sí tuviese dificultades, porque en este mundo, mientras estemos acá, dificultades va a haber, pero que sus promesas y palabras se iban a cumplir en él. Mis hermanos queridos, dice Josué 24:13, yo os di la tierra por la cual no trabajasteis. ¿Qué dice Dios? Les di una tierra por la cual ustedes no trabajaron. Y las ciudades que no edificasteis, dice Dios, en las cuales hoy moran. Y de las viñas y olivares que no plantasteis, vosotros estáis comiendo ahora. ¿Ven qué maravilloso como Dios le dice al pueblo? Todo lo que ustedes no hicieron, ahora es en beneficio de ustedes, porque yo lo había preparado para ustedes de antemano. Y de esta misma manera, también nosotros podemos disfrutar lo que Jesús nos está preparando en la Canaán celestial. No tienes por qué preocuparte de cómo viviremos en el cielo. Solo tienes que prepararte, tener gozo y esperanza de saber que en el cielo no vamos a necesitar de nada, porque ya Jesús está garantizando todo lo necesario para nuestro sustento, para nuestro desarrollo, para nuestra felicidad. Vamos a pasar al tercer propósito de este estudio, y que considero que es el propósito más importante del estudio. Tercer propósito, Salmo 105:45. Para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya, dice el texto 105:45. Y este tercer propósito es el propósito más importante por el que Dios saca de la esclavitud al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto. Y también es el propósito más importante por el que Dios quiere sacarte a ti. En Egipto, ellos no podían adorar correctamente, pues ellos eran esclavos. No podían guardar la ley, pues no tenían libertad. Estaban sometidos a la voluntad de sus amos. Vivían en medio de la carne y el pecado, porque ese era el estilo de vida de sus amos. Dios tenía que obrar de manera tal de que en el proceso de liberación ellos fueran adquiriendo fe en su libertador y salvador. Por eso es que vemos ese proceso de 10 plagas, de situaciones de poder que el pueblo tuvo que ver para que su fe fuese creciendo en el proceso en el que estaban siendo liberados. Necesitaban conocer en qué magnitud el poder de Dios y la misericordia y la gracia de Dios se estaba manifestando para librarles a ellos. Dios podía sacarlos desde el primer día en que envió a Moisés allí. Dios podía haber destruido a Egipto en un segundo, como luego lo hizo en el mar. Pero Él quería hacerlo con un proceso, no solo para que sus hijos vieran su poder, sino para que el pueblo de Egipto también lo viera. A veces leemos la Biblia y pensamos que Dios odia a Egipto, pero no es así. Recuerda, Dios envió a José como primicia del Salvador.
Y mientras Egipto obedeció a su siervo de Dios en esa tierra, Egipto prosperó y se convirtió en el granero del mundo. Fue un país bendecido. Pero Egipto se olvidó de todo eso luego. Y entonces Dios envió ahora literalmente al Salvador. Ya no al tipo José como siervo sufriente. Ahora manda a Jesucristo literalmente al Salvador para que también llevase esperanza a Egipto. Pero Egipto no quiso escuchar, como hoy el mundo no quiere escuchar. Y en la misma medida, su espiritualidad pues iba creciendo también, como te decía. Cada vez que Dios hacía un acto de poder, la espiritualidad de ellos iba creciendo. Para cuando llegase el momento, ellos pudieran cumplir este tercer propósito. Dios quería mostrarse a los egipcios y a Israel para que el propósito de ser adorado por sus criaturas se pudiese cumplir, pero no de manera obligatoria, sino como un acto de agradecimiento, como una respuesta espontánea a tanto amor, misericordia y gracia manifestada por Dios. ¿Estás entendiendo? La adoración nunca puede ser obligada. Tiene que nacer de un corazón agradecido, de un corazón que durante la semana está viendo a un Dios cuidándole, sosteniéndole, bendiciéndole, protegiéndole. Y luego, pues entonces en el sábado vamos a adorar en agradecimiento a todas las maravillas hechas durante la semana. Pero, ¿por qué era necesario? La ley se les dio después de redimirlos. Recuerden eso siempre. Hay mucha gente que dice que los 10 mandamientos comienzan en Éxodo 23 y no es así. Comienzan allí en Éxodo 21 donde dice: oye Israel, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Primero te saqué por gracia, pero ahora te voy a mostrar cómo viven los salvados. Así que la ley se les entregó después de redimirlos. Por eso dice en Josué 24:14, ahora pues, ¿por qué ahora? Porque ya habían recibido la tierra. ¿Por qué? Habían sido rescatados de Egipto, habían sido cuidados en el desierto y ahora ya estaban disfrutando de la tierra. ¿Y ahora qué les dice? ¿Qué llamamiento les hace Josué al pueblo? Ahora pues tenemos que hacer algo nosotros. Temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Porque no queda otra respuesta para un Dios que ha dado tanto, para un Dios que ha hecho tanto, sino que reciba de nosotros por lo menos una adoración. La ley, mis hermanos, no es para los inconversos. La ley era para los que habían sido rescatados del pecado. Por eso vemos hoy muchas iglesias que dicen, ya no hay que cumplir la ley. Claro, como somos iglesias de inconversos, la ley no es para ellos. Por eso los entiendo. Porque los inconversos no pueden guardar la ley. Porque no hay comunión entre las tinieblas y la luz. Porque no hay comunión lo espiritual con la carne, con el pecado. Solo los conversos pueden adorar a Dios. Solo los conversos pueden adorarle y obedecer los mandamientos. Los carnales no pueden guardar la ley. Por eso escuchamos de tantas iglesias este mensaje. La ley de Dios no se puede cumplir. Claro, porque son carnales. Porque si fueran espirituales, la ley se les escribiría en su corazón, como dice el Nuevo Pacto, y lo pondrían por práctica y obediencia de manera natural. Por eso es que los entiendo cuando ellos dicen, no se puede, no hay que guardarla, porque son inconversos, porque no son espirituales. Por esas dos razones es que hay tantas luchas en las redes sociales.
estos que guardan la ley son esclavos. No, somos los verdaderamente libres. No se puede guardar. Sí se puede guardar. Dios no te va a poner una ley que no se pueda guardar, porque entonces no sería justo. Pero solo los espirituales, solo los conversos la pueden guardar. Miren lo que dice Romanos 8 del 7 al 8. Busquen allí, Romanos 8 del 7 al 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aunque quieran, no pueden agradar a Dios. ¿Estás entendiendo? Ahora entiendo a muchos grupos religiosos, como te decía, que enseñan estas cosas. Porque aunque se han esforzado, no pueden agradar a Dios. Porque son inconversos, porque no son espirituales. La totalidad de las rebeliones y las quejas que se levantaron contra Dios en el desierto provenía de la multitud mixta, de los inconversos que venían con el pueblo de Dios, pero que no compartían la misma fe, pues solo se unió al grupo por emoción y por miedo. Estos dos puntos. Vemos mucha gente que viene a Dios por emoción. Se emocionaron porque escucharon un mensaje, porque alguien le habló de una manera, y por esa emoción vienen. O por miedo a la pandemia, o a los juicios, o a tantas cosas que tememos nosotros. Y estos no son dos buenos motivos para venir a Dios. O bueno, si te trajeron a Dios, trata entonces de cambiar esos propósitos cuando estás. Porque lo cierto es que muchos de nosotros hemos venido huyendo. Pero cuando llegamos aquí, debemos cambiar la emoción por la adoración. Y el miedo por el temor y la obediencia a Jehová. Ellos ignoraban que realmente Dios les guiaba. Esta gente inconversa dudaban. Miren lo que dice Éxodo 13:22. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de día, la nube de día, ni de noche la columna de fuego. Es decir, ¿cómo no podían creer si de noche estaba la columna de fuego, si de día estaba la nube que los guiaba? Pero eran inconversos, eran carnales. De hecho, cuando Moisés está 40 días con Dios en el desierto, ¿cuál es su declaración? Ya hace 40 días que este Moisés está allá. ¿Quién sabe lo que le habrá pasado? Hagámonos un Dios y sigámosle. Nunca habían reconocido que Dios les había traído. Nunca habían reconocido que Moisés era un instrumento de Dios para la salvación de ellos. Ahora dice Éxodo 14, 3 y 4. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Este ejemplo es maravilloso. Dios iba a sacar a su pueblo, y luego le dice a Moisés: dile que se regresen y se metan en una encrucijada, en una trampa. Porque Dios, al sacar a su pueblo, dijo: espérate. Si los voy a libertar del pecado, yo voy a hacer algo para que este mismo pecado, que este mismo Señor que los ha dominado, que los ha esclavizado por 430 años, ya no pueda más tener poder sobre ellos. Y ahora Dios dice: yo destruiré a su verdugo para que ellos puedan salir en libertad y que jamás este verdugo los pueda someter. Porque Faraón los podía seguir incluso hasta Jerusalén, hasta allá, hasta Canaán, hasta Palestina. Pero Dios decidió destruirlos en el mar. Y sus ojos lo vieron. Con estos ejemplos, mis hermanos, son suficientes de que Dios los acompañaba y que tenía el control en todo momento, como también con nosotros hoy.
Dios nos acompaña en cada jornada de nuestra vida. Dios nos sustenta, Dios nos defiende, Dios tiene el control de todo. Hoy, como en el desierto, también el pueblo de Dios le acompaña en su peregrinar la multitud mixta. Inconversos que crean las crisis y rebeliones que hoy también afectan a nuestro peregrinar con enfermedades y otros desastres. Hay mucha gente que simbolizan hoy a ese grupo de la multitud mixta. Gente que por comer lo que no deben, por desobedecer a Dios, están provocando todos los desastres. Calentamiento global, el sistema de invernadero, epidemias. Todo es causado por la desobediencia de los seres humanos. Pero hay algo interesante. Para aquellos que hoy están temiendo, porque tú puedes decir, pero lo triste es que por causa de esos rebeldes también los cristianos estamos sufriendo hoy. Pero hay una promesa que la quiero dejar contigo y está en Éxodo 15:26. Y dice así, y dijo, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos los estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios la enviaré a ti, porque yo soy el Señor, tu sanador. Hay razones por las cuales podemos nosotros ser librados de todas estas pandemias y enfermedades. Y no es sencillamente decir, yo soy cristiano. Dice ahí en el texto, si oyéremos atentamente su palabra. Número 2, si hiciéramos lo recto delante de sus ojos. Número 3, si escucháremos para guardar sus mandamientos. Número 4, si guardáremos todos sus estatutos. 4 puntos importantes que hoy la cristiandad está olvidando. 4 puntos importantes por lo que hoy también los cristianos o los llamados cristianos están padeciendo enfermedades. Porque se olvidan de estos 4 puntos importantes. Dice Isaías 48:18, y con esto termino. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Ahora Dios exclama con tristeza al ver a su pueblo rebelde sufriendo en esta tierra por miserias, por enfermedades. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos. Ahí está el secreto. Y ahora Dios se lamenta y dice, tú en vez de estar predicando, no los guarden, si los hubieras atendido. Fuera entonces hoy tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. No necesitaríamos vacuna. Con solo ese texto es suficiente para entender que la protección de Dios es suficiente para sus hijos en cualquier crisis, en cualquier situación. Quiero que entiendas en esta hora, Dios tiene un propósito contigo. Dios te sacó y te quiere sacar del pecado también con un propósito de salvación. Sí, porque lo ha prometido. Número 2, porque tiene una herencia para entregarte. Y número 3, porque necesita que tú le adores. Porque a través de la adoración, nosotros crecemos a la estatura de Jesucristo. Nosotros nos hacemos semejantes al Dios al que adoramos. Ya no tenemos por qué arrastrar con la imagen del pecado, porque ya no somos esclavos de él. Ahora tenemos que recuperar la imagen de Dios con la que fuimos creados en el principio. Y seremos librados y viviremos en paz. Porque la mejor vacuna contra todas las enfermedades es la obediencia a Dios y sus mandamientos. Y entonces la paz será algo cotidiano en nuestro corazón. Y sus bendiciones serán nuestro pan de cada día. Dios te bendiga. Vamos a orar. Bendito Dios. Gracias por lo que hemos aprendido hoy en la Biblia. Hemos entendido, Dios Santo,
que a través de tu misericordia y tu gracia, pero también de nuestra obediencia, tus propósitos se cumplirán en nuestra vida y tus bendiciones y promesas serán hechas realidad en nosotros. Nos ponemos en tus manos en esta hora para que tú nos bendigas, para que tú nos hagas crecer en tu gracia, para que tú nos hagas más que vencedores en Jesucristo. Cuida de mis hermanos que han participado de este estudio en este día. Bendíceles, restáurales. Te pido que restaures y sanes a los enfermos, que atiendas y llenes de esperanza y gozo y fortalezcas a los enlutados. Gracias por este mensaje de esperanza. En el nombre de Jesús. Amén.